Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días, un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles, feliz mañana de testimonios, de testigos, de esta nueva mañana que el Señor nos regala para percatarnos de sus maravillas, para ser conscientes y testigos de sus obras. El día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada, ella es Sandra Herrera. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias al Señor y ustedes. Muy bien, gracias a Dios y todos quienes nos están acompañando en esta mañana y se están conectando desde el Facebook de Padre Carlos Yepes, desde YouTube, quienes usualmente también lo van a ver en diferido. También un abrazo para ellos. Y bueno, Sandra, gracias por aceptar esta invitación. Ella nos acompaña desde el municipio de Carmen de Viboral. Desde el Carmen de Viboral. ¿Cómo está el clima por allá en esta mañana? Maravilloso. Yo digo que el Señor nos ama mucho. Hoy amaneció el sol quemando. Qué rico. Bueno, Sandra, entonces, ¿qué te parece si empezamos compartiendo quién es Sandra? Bueno, Sandra es una mujer a la cual creció en el ámbito pues de papá, mamá y hermano, siendo la mayor. Nací en el municipio de Yolombó, la cual crecí por 15 años en una finca. La finca era familiar y una vida normal, la cual me tocaba caminar una hora y media para ir a estudiar, pero fueron de sacrificios, muchos sacrificios. Siendo pues la mayor, siempre me tocaba pues como esa responsabilidad, dándole pues como el ejemplo a los niños, pues a mis hermanos. Somos dos mujeres y dos hombres. También en la vida cotidiana, o sea, éramos una familia o somos una familia a la cual siempre nos llevábamos bien, donde nunca nos faltó nada, gracias al Señor económicamente, todo lo tuvimos, a comparación pues de muchos, gracias a Dios nunca me faltó nada. Bueno, mi niñez fue una niñez muy, muy bonita, de la cual jugaba y con mis compañeros, pues mis primos, mis hermanos. Diario era de la que era consentida con mis abuelos paternos, muy consentida. La finca donde yo crecí fue una finca panelera y en este caso, allí fue donde yo conocí a mi esposo, cuando yo tenía 13 años. Él llegó a trabajar allá, pero nunca lo quisieron porque él fue más bien de brincar con la una y con la otra y era muy vicioso. Y sin embargo no lo querían, pero yo sí, cuando lo vi me quedé pues como enamorada de él. Él dice que bendito sea el vaso que aquel día usted me dio, porque desde ese día nos enamoramos. Cuando yo cumplo 15 años, nos trasladamos al municipio de Cisneros, allá para terminar mis estudios, porque donde yo estudiaba era una vereda y solamente era hasta noveno. Cuando tengo pues la dicha de irnos para el pueblo, pues uno adolescente, para mí fue algo pues como que, uy, qué chévere salir del campo, de la finca, y sentía que me iba a renovar, digámoslo así. Pero mi esposo se fue para el ejército y dejamos de vernos 5 años. Y yo en esos 5 años pues nunca dejé de quererlo, de hecho seguía buscándolo, y en ese entonces pues no había celular, no había nada, entonces como que siempre me anhelo de saber de él, y mi mamá era feliz que porque ya iba a dejar de verlo. No fui muy noviera, la verdad, no fui noviera pues
de tener en cantidad, no. Solamente tuve 3 novios, pero al que quise y he querido es a mi esposo. En esos 5 años, pues, siempre mantuve pues como esa disciplina, a pesar de que la vida religiosa o espiritual me identificaba en el sentido de que mi abuela era la que me llevaba mucho a rezar, ella era la que me enseñaba el Santo Rosario, pero no lo tomé pues como muy en práctica. En esos lapsos de 5 años, pues Sandra empieza a entrar en esa juventud donde quiere conocer muchas cosas y especialmente con las amigas. Y ahí fue donde empiezo a conocer a un joven, donde este joven pues sinceramente no fue muy amoroso, porque fue un hombre que me manipulaba, un hombre que me maltrataba psicológicamente, un hombre que no permitía ni siquiera que yo saliera con mi mamá a la calle, ¿sí? Y de esa bulla siempre que las amigas siempre te dicen que la idea era pues tener una experiencia y una sexualidad, porque el que no la tuviera pues era una santa y que no servía prácticamente para la sociedad. Sin embargo, uno siempre como con ese temor, yo seguía pues como en mi camino porque vivía como muy enamorada de ese hombre supuestamente, pero era por su belleza. Él era el hombre muy bonito y me aferré a una persona física y dejaba que él hiciera conmigo lo que le diera la gana. Luego de pasar estos 5 años, me encuentro con la que hoy en día es mi cuñada y ella sinceramente, como yo les digo a ellos, mi primera vez que a mí me alegra tanto era mi cuñada, porque ese día para mí fue algo maravilloso y yo no, ya la encontré a ella, puedo saber de mi esposo, que él se llama Román. Y yo la vi allí, yo, ay, cuénteme de Román, dígale a Román que le mando mucho salud y diga que la muchacha que hace 5 años no veía. Y eso fue una historia maravillosa porque cuando mi cuñada le dice a él que le mandó salud, es una muchacha de 5 años que usted no ve, él de una como que empezó a recapacitar. ¿Ah? ¿Supo quién era? Sí, él como que dijo, Sandra Herrera. Y él, que él no sabía ni qué hacer, que porque él se mandó las manos a la cabeza y él dice, cuénteme cómo está ella, yo quiero saber de ella, porque siempre eran 5 años. Bueno, cuando yo le digo a mi mamá de que volví a saber de Román, de mi esposo, mi mamá lo único que me dijo, mija, pero es que acuérdese que Román, según las lenguas que dicen por ahí, él tiene otra hija. Yo simplemente, y yo, mamá, para mí no me importa la niña no tiene la culpa, yo a él lo amo, o sea, yo a él lo quiero. Entonces, lo único que mi mamá me dio como respuesta fue, pues, mija, usted ya está grande, usted ya está mayor, usted mirará qué hace. Pues empiezo mi locura a los 20 años, esa locura con él. ¿Y tienen una relación de noviazgo o se encuentran y se casan al cuánto tiempo? Bueno, cuando yo lo encontré fue un febrero 22, y en junio quedé en embarazo. Entonces duramos como todo ese tiempo así, un lapso de, si yo tenía 20 años, si ese lapso como de 4 meses como de noviazgo que nos encontrábamos, pero mi esposito es muy bello, porque cuando yo lo llamaba, él decía, ay, fue madre, pero ¿quién es la que me está llamando? Y entonces él le decía señas al muchacho que quién era, y él le decía que él no sabía y que él hacía cuenta, y fue madre, ¿quién será? La de la Piñuela, será la de Sonsón, será la de San Francisco. Y entonces yo muy amorosa le decía, mi amor, ¿cuándo vas a venir? Qué rico volverlo a tener, y que fue madre, ahora verá que yo meto las patas, decía él así.
que en ese entonces yo ya me había ido a vivir a Medellín. Estaba viviendo con una tía porque pues, me fui a trabajar, porque yo decía, a mí me ha gustado ser muy activa, no me gusta quedarme quieta. Entonces salí de estudiar y empecé a seguir estudiando, hice varios estudios, yo no me voy a ir a trabajar. Le dio muy duro a mi mamá, sí, se me enfermó, estuvo hospitalizada como 5 días porque me fui ya de la casa, pero salí bien salida, ¿cierto? Entonces estaba viendo donde una tía, yo siempre le decía, tía, me voy a ir donde una amiga, y resulta que esa amiga era mi esposo. Y entonces ese día, cuando él decía, no, yo con quién voy a, quién es la que me está llamando, y por favor, vea, lo estoy esperando, cuando es que, él ya cayó en cuenta que era yo, es que habla, mi amor, sí, vea, estoy aquí preparado en el batallón, ya estoy listo para estar todo el rato con usted. Pues, ¿cómo le parece que el muchacho muy activamente quedamos de encontrarnos en la estación de San Antonio? Entonces la estación tiene 2 entradas y él me estaba esperando en un lado y yo estaba esperando en otro. Y ese día no nos pudimos ver porque duramos como 3 horas esperando, entonces el muchacho muy rabioso se fue. Se fue y no me quiso esperar. Sandra, Bueno, para que entonces, pongamos en contexto a quienes de pronto están en otro país y no entienden qué es San Antonio, en Medellín hay un metro, el metro tiene varias estaciones y una de ellas es la estación San Antonio, que incluso es la estación central del sí, sistema metro que hay en la ciudad de Medellín. sí. Sí, ahí era donde él y yo quedamos de encontrarnos. Bueno, el caso fue que yo en junio resulté en embarazo, muy asustada porque no sabía qué decirle a mi papá ni a mi mamá. Mi abuela me dejó de hablar porque ellos querían que yo me casara con un ejecutivo, ellos querían que me casara con alguien de dinero, ¿cierto? Y resulta que me iba a casar era con un trabajador de la finca de ellos y que según ellos no me iban a brindar nada. Quedé en embarazo, la niña nació. Sinceramente para mí fue muy duro irme a vivir con él porque de donde yo tenía todo y ya empezar como esa vida de cero, empezar a ser responsable con las cosas de la casa, para mercar, si quedaba bien o si no quedaba, mire a ver qué hacía. La muchacha que tenía zapatos por montón y no se los ponía porque era caprichosa, ya en ese entonces ver que no tenía ya que ponerse, para mí fue muy duro. De verdad que yo lloraba totalmente porque ver a mi esposo que ni siquiera se acordaba de un cumpleaños, de un día especial, él era súper, súper frío conmigo, demasiado. El interés de él simplemente era pasar con los amigos. Fue responsable, lógicamente, él dijo, no, pues si está en embarazo y es con la mujer que yo quiero, pues se fue conmigo, ¿cierto? La niña, cuando tenía 7 meses, él me propone matrimonio. Estaba muy, muy adentro del oriente. Eso eran a 6 o 8 horas en selva, para él salir a Río Negro, ¿sí? Río Negro es otro municipio, pues cerca de acá del Carmen, donde queda el batallón Juan del Corral. Y él me propone matrimonio y pues para mí fue algo, pues, ay, sí, me voy a casar. Pero fue algo que el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? Nosotros nos casamos colectivamente con 6 personas más. Hoy en día la única que está firme soy yo, porque los otros ya tristemente se divorciaron hace 16 años, estoy casada con él. La niña que él tenía con la otra muchacha, yo me la llevé a vivir conmigo por 7 años, a la cual ella a mí me decía mamá, y la quise como una hija, la acepté como una hija para mí, la quise y le di todo a lo que le daba a mis hijos. Ya luego en el 2009, mi hija nace en el 2005 y el niño nace en el 2009, acá ya en el Carmen de Iboral.
¿Por qué resultamos en el Carmen de Iboral? Yo vivía en Medellín. Sí. Resultamos acá en el Carmen por diosidencia, porque, bueno, de allá nos sacaron porque tomábamos mucho. Mi esposo, desde que salía, Sandra, perdón, exacto. Nos estamos adelantando un poquito. Entonces, para puntualizar, bueno, entonces ustedes llevaban ese matrimonio, ya tenían 2 hijos, y entonces me contabas también detrás de cámaras que empieza a pasar un momento en el que él, al estar tan alejado, porque él tenía que estar por su trabajo mucho tiempo, pues alejado de la familia, y entonces vivías muchos momentos de donde estabas sola, donde estabas con tus hijos, ¿cierto? Y llega este momento que vas a empezar a relatar, donde empieza un momento de mucho licor, de mucho concentrar la soledad que había en ustedes en el licor. sí, bueno, en los tiempos que yo estaba sola, como te decía, pues ahorita que no tenía prácticamente nada, ¿sí? Pasar de tener el lujo a no tener nada en mi casa, yo llegué a tener ese vicio, digámoslo así, en que me metía a muchos almacenes y fiaba por un lado, fiaba por el otro. Cuando me vine a dar cuenta tenía 10 almacenes a los cuales tenía que pagar. Pagarle. Entonces estaba llenando ese vacío con esa apariencia, porque Sandra en ese entonces, Sandra era una mujer muy soberbia, aunque estoy en proceso. Sandra era una mujer muy orgullosa, a la cual le gustaba aparentar que lo que uno se ponía quería mostrarme ante las demás personas, porque quería que me vieran bonita, de que me dijeran cosas bonitas, a lo cual venía acostumbrada, ¿cierto? Porque pues anteriormente en mi juventud sí fui muy pretendida y ya después como en el matrimonio o pues irme con él, no dejaban de pretenderme, pero a la persona que yo amaba o amo, pues no sentía ese aprecio, no sentía ese amor, no sentía como esa entrega. Correspondencia. Exactamente, no me sentía correspondida. Entonces me metí como en sacar y sacar ropa, zapatos y yo me sentía feliz y que para que cuando él llegara de licencia, porque él salía cada 6 meses, salía cada 6 meses, entonces que cuando él saliera me viera pues bonita. Y sin Sí. embargo no valía de nada porque pues el muchacho lo único que iba concentrado era en tomar con sus amigos. Bueno, y ya en esos casos cuando me vengo para acá, para el Carmen de Iboral, antes de eso nos iban a dar una casa fiscal en el batallón y la casa fiscal era más bien vieja, era de tapia y era pues muy decaída. Yo le dije, yo en esa casa no me meto, ¿qué tal? O sea, yo, Sandra Herrera, vivir en una casa de esas, no, eso sí son mentiras. Llegué acá al Carmen, no conocía a nadie y acá cuando empezó pues como se dice, eh, la crucifixión. El punto de quiebre, un antes y un después. Yo quisiera, Sandra, entonces que nos empezaras a compartir qué pasó para que de pronto pues podamos extraer esos aprendizajes y el tiempo nos lo permita. ¿Qué fue lo que pasó después de que entonces pasa el tiempo y pasa que empiezas a concentrar esos vacíos en lo material, en el licor? ¿Qué empieza a pasar después? Bueno, después de llevar acá 5 años y dar pues como con la persona, un amigo de mi esposo, empiezan pues a vernos mucho, 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 bebían semanal, diario, diario. Yo decía, pues si no puedo con el enemigo, me uno a él. Y hace 6 años, después de tanto, porque mi esposo se iba a trabajar y yo seguía bebiendo. Yo bebía viernes, sábado, domingo, lunes. Si me daba la posibilidad, tomaba el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Trabajaba, me volví irresponsable porque me iba a trabajar estando en Guayabada, digámoslo así, o alicorada, ¿sí? Para los que me entiendan, alicorada, todavía pues como con el licor en la cabeza, pero yo me creía que estaba súper regia. Y como mi esposo ya permanecía mucho en el batallón, entonces él venía a diario. Una vez en mi cumpleaños,
él quiso celebrarme el cumpleaños, cosa que yo, mi esposo me va a celebrar, qué maravilla. Y resulta que cuando inicia ese día, era la medianoche, algo en mí empieza a cambiar. Por medio del efecto del licor, pues ya le cuento lo que ellos me decían. Fue de que empiezo yo a tirarle a mi esposo, de hecho le mordí la mano donde está la argolla de él y empecé a tratarlo mal, empecé a maltratarlo y al otro día yo amanecí acá pelada, raspadita, pues me había herido acá en la cara y resulta que ellos me dijeron que ellos no sabían por qué yo actué así, que yo salí corriendo, que yo salí de la casa y me trajeron un sacerdote al cual no toleraba ver el sacerdote. Entonces mi esposo dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? O sea, él estaba anodado, digámoslo así. Yo digo que el Señor es muy bello porque lo llama a uno de muchas maneras. Mi esposo nunca creía en el sacerdote, o pues no creía en el sacerdote, nosotros no rezábamos. Yo era de las que supuestamente era católica y que iba el día domingo, pero iba en guayabada, no iba en Semana Santa, me permanecía bebiendo. Yo decía ser católica porque decía un Padre Nuestro, pero no sabía el sentido del Padre Nuestro. Yo decía ser católica porque hacía el credo, pero no sabía realmente en qué estaba creyendo. Y entonces, cuando mi esposo me ve así, en mi actitud, lo único que dice, no, yo la voy a llevar a donde un sacerdote a ver qué es lo que pasa con ella. Pues a mí me hicieron brujería, me hicieron vudú. El vudú prácticamente lo utilizan para matar a la persona. Le doy gracias al Señor y bendigo a esta persona que me hizo esta brujería porque por medio de eso conocí realmente el amor de Dios y María Santísima. Mi esposo empieza a hacer el proceso conmigo, yo no podía entrar a la iglesia, de hecho empezaba a entrar y los pies a mí me quemaban. Cuando me llevaba a comulgar, me hacía así, en los pies también los cruzaba, y cuando me daban a mí Jesús, empezaba a botar babasa, o sea, empezaba a botarlo y la repugnancia que sentía mi cuerpo era muy grande. Cuando mi esposo empieza a hacer el Santo Rosario, lo que él nunca hacía, y él empezaba y con su Dios te salve, y él con su amor y con su apuro, aunque en ese entonces yo lo que lo veía él quería era prácticamente matarlo, me fue acercando más y más a las cosas, ¿sí? Él me llevaba donde un sacerdote cada 8 días, donde la fuerza era tan fuerte que revolcaba hasta 8 personas. Ellos a mí me cogían y eran 8 y a todos 8 los elevaba, porque no toleraba ni siquiera la presencia de los que oraban, no toleraba la presencia ni de un sacerdote. Yo podía ver 5 sacerdotes y Sandra Herrera salía corriendo. Una vez en Semana Santa mi esposo, nos vamos a ir para que le impongan la Santa Ceniza. Yo dije, yo por allá no voy a ir. Entonces, como mi esposo siempre, al ser militar, siempre ha sido muy regio, muy fuerte, yo siempre le tenía como algo de miedo. Entonces él me decía, nos vamos ya. Y yo, bueno, entonces si yo fui madre, para que este hombre no se enoje, pues yo me voy con él. Entonces me llevaba y entonces había 2 filas, el sacerdote y un seminarista. Cuando yo veo al sacerdote, dije, yo por allá no voy, me voy pan de que qué va a hacer. Entonces si le hice la fila al seminarista, cuando él me hace la Santa Ceniza y me dice, conviértete y cambia de vida, a mí me quemó la frente y me tiró al piso. Y caí de rodillas ante el Señor de los Milagros y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y mi esposo, yo ahí vine a comprender de que mi esposo sí me amaba. Comprendí que él siempre quiso ayudarme en todas las cosas y quiso llevarme al Señor sin querer, queriendo, digámoslo así como lo dice el Chavo, porque Él quiso entregarme su tiempo, porque ya le dieron licencia de 6 meses, de 1 mes, y él le dijo al coronel, coronel, regáleme ese mes, pero que yo vaya los miércoles, que yo necesito llevar a mi esposa
un sacerdote. Entonces le dijeron a él, vea, don Román, si usted quiere que su esposa se libere, usted tiene que cambiar. Y efectivamente mi esposo cuenta él que cuando él fue a confesarse, la primera vez que él se confesó, él lo hizo pues por hacerlo. Ya después lo hizo también que él cogió una hoja de blog y empezó a copiar sus pecados por lado y lado. Y cuando él se va a confesar con el sacerdote, él dice, amor, me quedé toda la Eucaristía y después de la Eucaristía media hora más confesándome con el sacerdote. Él dice, nunca en mi vida había sentido algo tan bonito como lo que sentí ese día. Ya después de 6 meses, a mi esposo lo llevaron para Caucasia y él desde allá me enviaba a La Ceja, que es otro municipio donde él iba pues a lo de la liberación. Y él siempre cada 8 días se va para La Ceja. Entonces, como Sandra Herrera le tenía miedo a este muchacho, pues yo me iba. Yo digo que el Señor es muy bello y la madre sabían cómo nos necesitaba, porque por medio de ese proceso me pone pues como en ese camino. Y los amigos de liberación me dicen que yo me transformaba, que parecía un toro, que porque esto acá me salía y que yo rebuznaba, que era una cosa impresionante. Pero mi liberación fue algo maravilloso. Ese día para mí fue algo en el que la Virgen, siento que yo no tenía las vocaciones de la Virgen, sino María Auxiliadora, pero ya veo que fue la milagrosa, porque una luz radiante, hermosa, que abría sus manos y me abrazaba, y por medio de ello sentí esa liberación. Hoy en día mi esposo, mis hijos y yo estamos consagrados a la Virgen María. Le sirvo día y noche, tengo un grupo que se llama 24/7, oramos las 24 horas del día. 24 le hacemos honor a los 12 apóstoles y a los 12 sacerdotes del Antiguo Testamento, y los 7 días de la semana, y 7 significa plenitud. Entonces vamos para 9 meses en este grupo, donde felizmente continuamente se ven muchos milagros y somos intercesoras. Yo quiero cada día reparar mi vida y ayudar a muchas personas a las cuales se sienten aislados, se sienten sin el amor de Dios, intercediendo por ellos. Sandra, y tu esposo, o sea, también sigue en este momento, entonces, en ese proceso de caminar en los caminos del Señor. Bueno, mi esposo en estos momentos, muy juicioso, si no falta la Eucaristía el día domingo, muy juicioso con su confesión. Él dice que él ha ido aprendiendo pues mucho. Él va lento, ¿sí? Va lento, a lo cual yo he ido aprendiendo, porque dentro de mi camino de 6 años, uno muchas veces en la vida espiritual se vuelve escrupuloso o se vuelve soberbio, tiene soberbia espiritual, o la vanagloria muchas veces lo enaltece a uno y tiende a juzgar. Y yo tendía a juzgar a mi esposo, tendía a señalarlo, y hoy en día el Señor me ha ido puliendo y he aprendido pues como a tenerle paciencia, a orar por mi esposo, a renunciar a mí misma, a mis gustos, a mis deseos, por la salvación del alma de mi esposo, de mis hijos, para la gloria de Dios. Mi niña tiene 16 años, es muy juiciosa, no puedo decirte que es de calle, no puedo decirte que es de discotecas o de música loca, sí, no. Mi niño sí que es cierto, es un niño muy, muy obediente, o sea, todos son muy obedientes. Como toda familia, tenemos dificultades, donde hay rabias, donde hay gritos, digámoslo así, pero que estamos llegando al punto de que cuando pasan estas cosas pedimos perdón. Nos perdonamos, oramos, y todo es de paciencia. Un sacerdote muy bello me decía, Sandra, hay que comprender el tiempo cronómetro y el tiempo kairos. El tiempo cronómetro es el que estás viviendo hoy en día, y el tiempo kairos es el tiempo en el cual Dios llama a las personas. Entonces es eso
ha pasado en mi vida y pues bueno, hay que darle gracias al Señor. Y sobre todo, Sandra, que fue por medio de tu esposo, de esa ayuda adecuada, Sí, que en este momento pues estás como estás, o sea, que estás sirviendo, que sí, tuviste esa conversión, que ahora te ha llenado de tantos dones, de tantos carismas, de tantas gracias, pues para estar enfrente también, ayudando a muchas personas, porque solamente, pues lo decías muy hermosamente al inicio, que después de todas estas parejas con las cuales ustedes en grupo se habían casado, ha sido la perseverancia de ustedes como matrimonio para poder entonces entender que solamente en el Señor es que podemos construir pues nuestra casa firme sobre la roca. sí, es verdad, porque yo siempre, lo que hace que estoy en esta conversión, 6 años, yo digo, son 6 años ya, yo 16 años de casada, pero felizmente casada hace 6, ¿sí? Porque 10 años atrás no distinguía de mi Señor, sino que yo hacía mi voluntad y pues a mí me decían que yo era muy boba, que cómo hacía para aguantarme ese hombre que ya hubiera salido de ahí, ¿cierto? Pero como usted lo dice, la perseverancia. Y ya en estos 6 años, pues ya nos casamos, cumplimos 15 años de casados y volvimos a casarnos. Y ahí sí fue un matrimonio donde invité al Señor a que entrara a mi hogar, a la Santísima Virgen María, ella es mi reina, ella es mi madre, a la cual amo y yo le digo a ella, mamá, utilízame las veces que tú quieras, que yo me postro las veces que sea. Entonces, esa es la misión, cargar la cruz porque Jesús lo ha dicho muy fácilmente. El que me quiera seguir, niéguese así y cargue mi cruz. Y yo la quiero cargar, aunque a veces le digo, Señor, eso pesa tanto, pero no la quiero tirar, porque mi meta es llegar al cielo. Sé que tengo que pasar por el purgatorio, pero no me quiero demorar mucho, pero mi meta es el cielo y llevar a mis hijos y a mi familia al cielo. Bueno, Sandra, no, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta mañana, en este espacio. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, de la unión del matrimonio, a tus hijos, toda la misión y la obra que haces, de todo lo que el Señor te ha dotado. Y en esta mañana, antes de que terminemos, yo te quiero regalar una promesa de parte del Señor. Amén, Dios les pague a ustedes. Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo en oración. Pídanle y den gracias también. Así, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses Muchas, 4:6. muchas gracias, de verdad que me llegan al alma porque el Señor siempre me ha dicho eso, que nunca me aflija, que Él siempre va a estar conmigo, que Él siempre me va a acompañar y que Él siempre en las pruebas nunca me va a abandonar, que me encargue de lo de Él, que Él siempre se va a encargar de los míos. Entonces yo creo a esas promesas. Amén, Muchas así es. gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme pues decir este testimonio resumidamente, pero muchas gracias. Pero sabemos que es un testimonio que sale del corazón y siempre lo que sale del corazón llega al corazón. Por eso, de verdad, en nombre de todas las personas que en esta mañana nos están viendo y quienes lo van a ver en diferido, gracias. Y bueno, que atesores esta promesa en el corazón porque Él siempre lo que promete lo cumple. Y también que esa promesa pues se vea latente en la vida de todas las personas que están en este momento. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo también para todos entonces quienes nos Igualmente, estuvieron los bendiga. acompañando. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.